Un saludo fraterno para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Les deseamos un feliz sábado en la presencia de Dios y con nuestra gratitud por permitirnos estudiar la lección número 2 titulada El mensaje de la carta de los Hebreos, y su texto de memoria está en Hebreos 8.1 y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La temática de nuestra lección versa en dos temas principales: Cristo nuestro Rey, Cristo nuestro Mediador, y finalizamos con las aplicaciones personales. Comencemos con Cristo nuestro Rey. El primer capítulo de la carta se puede resumir con esta breve frase: Cristo es superior a los ángeles. Hebreos 1.4. ¿Qué lo hace superior y por qué eleva una posición real? Las declaraciones de Dios lo explican con amplitud. El texto de memoria que hemos leído dice que Él está entronizado a la diestra de la majestad en los cielos, cosa que no ubica ningún ángel en ese lugar. ¿A cuál de los ángeles llamó: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Hebreos 1.5. ¿Y a cuál de los ángeles dijo: siéntate a mi diestra? Hebreos 1.13. Y lo más contundente es que Dios ordena a todos los ángeles de Dios que le adoren. Hebreos 1.6. Antes de continuar con más evidencias y declaraciones enfáticas, analicemos una frase de Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel Jesús que fue hecho menor que los ángeles. Esta no es una contradicción con lo anterior, sino la explicación de las implicaciones de su encarnación, en donde el Señor Jesucristo asume, además de su divinidad, la humanidad. Esto está ampliamente explicado en toda la Escritura, por ejemplo, Juan 1.1 y verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo en su condición humana fue hecho menor que los ángeles, ya que el Salmo 8, verso 4 y 5, dice que los ángeles son superiores en jerarquía que el ser humano. Esto es lo que explica Pablo en Filipenses 2, del 5 al 11, en lo que él llama la humillación de Cristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso como cosa importante, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió en una cruz. Pero luego de su victoria, lo que él llama su exaltación, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se arrodillan todo lo que está en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Y luego, la otra razón que da Hebreos 1, verso 1 y 2 es: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituye heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí se nos mencionan tres características. Primero, que Dios habló por medio del Hijo y no por los ángeles. Luego, que Él es el heredero de todo. Y luego, el que Él hizo el universo y todo lo que lo habita, incluyendo a los ángeles y a los seres humanos también. Pablo quiere darle a la audiencia todas las evidencias de que Dios, a través de Cristo, sigue hablándonos de muchas maneras. La revelación escrita que conocemos con la Biblia fue fragmentada a través de revelaciones parciales en diferentes épocas recibidas por los profetas. Luego todo esto se registra en un compendio que conocemos como la Biblia. Y en Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y en 2 Timoteo dice: toda escritura es inspirada por Dios. Pero también vale la pena explicar de que Dios, a través del don profético, ha seguido hablando. El don profético es llamado el testimonio de Jesucristo. Cristo entrega su testimonio a los profetas.
a través del espíritu de la profecía. Apocalipsis 12, 17 y 19, versículo 10. Sin embargo, la mayor revelación sigue siendo a través de Cristo. Hebreos 1:2. Y en este sentido, Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de esto, Pablo da 7 afirmaciones adicionales en Hebreos capítulo 1 del 2 al 4. Primera, Cristo es designado heredero de todo. Los que con Él le han recibido como Salvador y estén con Él en el cielo heredarán como coherederos lo que Él ganó y heredarán la salvación. Hebreos 1:14. El que venciere, dice Apocalipsis 21:7, heredará todas las cosas. Y 1 Corintios 6:9, 10, los injustos no heredarán el reino de Dios. Segundo, Él es el agente creador, por quien asimismo hizo el universo y todo lo que existe en él. Y luego el tercero, tenemos el reflejo resplandeciente de la gloria del Padre en Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo es el reflejo exacto y perfecto y completo de Dios mismo. Por eso dijo él en Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No existe mayor revelación de Dios que en Jesucristo. Cuarto, Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Quinto, Hebreos 1:3, Él llevó a cabo la purificación de nuestros pecados y luego se sentó a la diestra de Dios. Él es aquel que por su actividad salvadora y redentora ha purificado nuestros pecados. Ha purificado también nuestra conciencia de obras que producen la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo. Hebreos 9:14. Y luego se sentó a la diestra de Dios. Esta es una alusión al Salmo 110, verso 1, que revela su entronización como rey. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos 1:13. Jesús dijo al Sanedrín, veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios. Mateo 26:64. Séptimo, Cristo es hecho superior a todos los ángeles porque heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Hay textos adicionales que siguen aumentando sus atributos. Hebreos 1 del 5 al 14. Cristo merece la adoración. Hebreos 1:6. Algo que los ángeles no aceptan. Apocalipsis 19, 10 y 22, versos 8 y 9. Cristo tiene trono y tiene cetro. Hebreos 1:8. Cristo ha sido ungido rey. Hebreos 1:9. Cristo creó los cielos y la tierra. Hebreos 1:10. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1:13. Y es superior a los ángeles. En resumen, ¿qué es lo que lo hace superior? En que Dios habla por él y no por los ángeles, en que Él es el reflejo de su sustancia y de su imagen misma, en que Él ha purificado nuestros pecados y está entronizado a la diestra de Dios, y es exaltado y adorado por los ángeles mismos. Tiene un trono y es nuestro Rey. El Nuevo Testamento presenta también la verdad de las promesas que fueron dadas al rey David y que tienen cumplimiento en Jesucristo. Tenemos el ejemplo de segunda de Samuel, capítulo 7, del 8 al 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable para siempre. Verso 16. En la encarnación de Cristo fue dicho, darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y será hijo del Altísimo, y se le dará el trono de David su padre. Lucas 1, 32 y 33. Jesús nace del linaje de David, Mateo 1 del 1 al 16, Lucas 2 versos 10 y 11. En todo su ministerio fue llamado hijo de David, y fue ejecutado en una cruz bajo el cargo de decir que él era el rey de los judíos, Mateo 27, 37. Pero luego, Dios había prometido a David que su trono permanecería para siempre, y cuando Pedro y Pablo hablan de su resurrección y de su entronización a la diestra del Padre en Hechos 2, versos 22 al 36,
y Hechos 13 del 22 al 37 lo aplican después de su resurrección y victoria sobre la muerte, el pecado y sobre Satanás y sus demonios. En el Apocalipsis se le describe como el que venció el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Todas estas verdades se concentran en la carta de los Hebreos para confirmar la fe de los cristianos en la victoria de Cristo, que tiene un nombre más excelente, Hebreos 1:4, que fue adoptado como el Hijo propio de Dios, Hebreos 1:5, y que su trono está establecido para siempre, Hebreos 1:8 y 12, y que está sentado a la diestra del trono de Dios, Hebreos 1:13, 14. El que guiará a su pueblo a la tierra prometida, la Canaán celestial, Hebreos capítulo 4, y el que es el constructor de la casa de Dios, Hebreos 3, versos 3 y 4. Él es el gobernante legítimo, el que le quitó al usurpador Satanás, dándole un golpe mortal en la cabeza como serpiente, y luego expulsándolo del cielo y descendiendo con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo y que será destruido eternamente. Apocalipsis 12:12 y 20, verso 10. Continuamos con Cristo nuestro mediador. El término mediador define a la persona imparcial, el que media entre dos partes en disputa y que están unidas mediante un vínculo de pacto. La función sacerdotal misma era una función mediadora. La función global del sumo sacerdote era mediar entre Dios y el hombre a causa de la ruptura causada por el pecado. En Números 16 y capítulo 17 también se nos da una explicación enfática en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, cuando Dios pidió a Moisés y a Aarón que se apartaran del pueblo para destruirlos, y ellos se postran en oración e interceden por el pueblo. Luego Moisés le pide a Aarón que tome el incensario y que se coloque en pie entre los muertos y los vivos. Ahí se da la clara idea de la mediación. Y lo único que evitó la mortandad fue el fruto de esta mediación. Ahí se confirma la función sacerdotal mediadora. Lo anterior indica también que el sacerdocio implicaba la vinculación a la cercanía de lo divino y el oficio en favor de los pecadores impuros también. Esa diferencia entre lo santo y lo profano también explica la mediación sacerdotal. Y por así decirlo, al estar ubicado en una zona limítrofe, en medio de dos esferas diferentes, el sacerdote representa tanto al pueblo delante de Dios como a Dios delante del pueblo. Para cumplir ese rol de mediador, nuestro Señor Jesucristo en primer lugar es el Hijo de Dios y en segundo lugar es el que compartió la naturaleza divina al encarnarse y ser semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. El que puede simpatizar con sus debilidades, Hebreos 4:15. El que puede proveer socorro a los que son probados, Hebreos 2:18. El que se identifica con la humanidad, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Es aquí como Cristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, porque es el único que posee las dos naturalezas, la divina y la humana. La superioridad del sumo sacerdocio de Cristo también es más que evidente. Primero porque Él es divino y humano, porque Él es el Hijo de Dios, porque asumió la naturaleza humana, pero Él nunca pecó, Él nunca erró. Él es sacerdote inmutable, no muere, Él permanece para siempre, Hebreos 7:24. Él puede salvar perpetuamente, Hebreos 7:25. Él es santo, humilde, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, Hebreos 7:26. No necesita ofrecer por sus propios pecados, porque Él fue sin pecado, Hebreos 4:15 y 7:27-28. Hebreos enriquece aún más cuando dice que Él es mediador de un mejor pacto, Hebreos 8:6, y mediador del nuevo pacto, Hebreos 9:15 y 12:24. Necesitamos dar respuesta a dos preguntas. ¿Qué es este pacto en Hebreos? ¿Y por qué es mejor el nuevo pacto?
En respuesta a la primera, Hebreo nos habla de que el pacto es un acuerdo entre Dios y los hombres. En el primer pacto quedó obsoleto, Hebreos 8:13, y el segundo es llamado mejor pacto, Hebreos 7:22 y 8 verso 6. El primer pacto se establece mediante un sistema de sacrificios en un sistema de santuario terrenal, con un sacerdocio levítico y un ceremonial para hacer la expiación del pecado. Hebreos capítulo 5 del 1 al 4. Sin embargo, no concedía la perfección moral. No se pudo alcanzar por el sacerdocio levítico porque era débil, imperfecto e ineficaz. Hebreos 7:11 y 18. ¿Y por qué no se pudo alcanzar? Porque la sangre de los toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Hebreos 10:4. Porque el primer pacto era débil e ineficaz, porque los sacerdotes eran mortales y pecadores. Hebreos 7:23. Además, los sacerdotes necesitaban sacrificar por ellos mismos y su casa, y luego por el pueblo. Hebreos 5:3. Por lo tanto, el primer pacto era defectuoso y quedó obsoleto hasta la llegada del sacrificio superior de Cristo, el mejor sacrificio. En respuesta a la segunda pregunta, Dios escogió no a un mero sacerdote mortal, sino a uno que permanece para siempre. Hebreos 7:24. El que no ofreció la sangre de toros ni de machos cabríos, sino su propia sangre, y ofreció su propia vida en sacrificio único y suficiente. Hebreos 7:27, 9:14 y 10 verso 12. Por lo tanto, vino a quitar el pecado por medio de su sacrificio, Hebreos 9:26, y a limpiar la conciencia de las obras de muerte, Hebreos 9:14. Este es el pacto que haré con la casa de Israel, haciendo una referencia a Jeremías, capítulo 31 del 33 al 34. Primero, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley de Dios era lo que daba significado al mueble que la tenía por dentro, arca del pacto. En el cielo está el original y está en el arca del pacto del cielo. Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 15:5. En el nuevo pacto no hay una nulidad de la ley, ni un cambio en ella, sino la internalización cuando el Espíritu Santo la graba y la coloca en el lugar donde Cristo la tuvo siempre, en medio de su mente y su corazón. Salmo 48. Segundo, yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, a mí. Tercero, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el chico. Cuarto, porque perdonaré la maldad de ellos. Quinto, y no me acordaré más de su pecado. Aquí se destaca el Evangelio de la gracia de Dios por la fe en Jesucristo. Aquí también se destaca la filiación divina como pueblo de Dios y una relación íntima de comunión con Dios. Todos me conocerán. La garantía del perdón y la eliminación del pecado mismo. Y luego la respuesta de fe que debe dar el creyente para recibir la justicia de Cristo, ya que Dios es poderoso para cumplir a través de Cristo todo lo que Él ha prometido. Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Por eso el segundo pacto es cualitativamente superior y Él es el mediador del pacto superior y nuevo, Cristo nuestro mediador. Sigamos con las aplicaciones a nuestra vida. En 1 de Pedro 2:9 se enseña que en el nuevo pacto Dios ha constituido el llamado sacerdocio de todos los creyentes. Él les llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y allí mismo delimita sus funciones de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los privilegios exclusivos del sacerdocio del antiguo pacto son ahora para todos los creyentes en el sentido de tener acceso a la presencia de Dios y por la fe penetrar detrás del velo al lugar santísimo donde Él ministra. Leamos Hebreos 10 del 19 al 23. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora podemos acercarnos a Él confiadamente en el trono de la gracia. Hebreos 4 del 14 al 16. Todo esto tiene privilegios grandes, pero también responsabilidades muy importantes. Tenemos que compartir la carga de llevar el mensaje de salvación al mundo. Debemos de ayudarles a entender sus planes, sus leyes, sus preceptos y el plan de la salvación. Debemos de ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, llenos de buenas obras de acción mutua, obras que le agradan a Él. Estos son los sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, Hebreos 13:15. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por amor a Cristo, que la cruz quedó casi completamente olvidada. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos en triunfo con Él sobre su trono. Mientras elijamos la senda de la fácil, de la complacencia propia, y nos asuste la abnegación, nuestra fe nunca llegará a ser firme, y no conoceremos ni la paz ni el gozo que proviene de una vida consciente y una victoria en Cristo. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Ojalá que tengamos fe viva y activa. La necesitaremos. Debemos de tenerla o desmayaremos y caeremos en el día de la prueba. Las tinieblas que descansarán entonces sobre nuestra senda no deberán desalentarnos ni desesperarnos. Son el velo con el que Dios cubre la gloria mientras viene a impartir ricas bendiciones. Pero nuestra experiencia pasada debemos saber que en aquel día en que Dios tenga controversia con su pueblo, esta experiencia será una fuerte fuente de consuelo y de esperanza. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 200. Cristo ha hecho toda provisión para que seamos fuertes. Nos ha dado el Espíritu Santo, cuyo oficio es recordarnos todas sus promesas hechas, para que tengamos paz y una dulce sensación de perdón. Si tan solo mantenemos los ojos fijos en el Salvador y confiamos en su poder, seremos llenos de una sensación de seguridad, pues la justicia de Cristo llegará a ser nuestra justicia. En vez de mirarnos a nosotros mismos, contemplemos constantemente a Jesús, haciéndonos de día en día más y más parecidos a Él, más y más aptos para hablar acerca de Él y mejor preparados para valernos de su bondad y espíritu servicial y para recibir las bendiciones que se nos ofrecen. Al vivir así, en comunión con Él, nos fortaleceremos en su fuerza, nos hacemos una ayuda y bendición para los que nos rodean. Mensajes para los jóvenes, página 74. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás se ha presentado ante el mundo. Tal como los primeros discípulos, nos da una segura promesa de que el reino de Dios se levantará sobre todos los demás. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a cargo el destino de las decisiones de las naciones y también lo que le atañe a la iglesia. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa, estorbará los planes de los impíos, confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que Él es el Rey, el Jehová de los ejércitos, el que está sentado entre los querubines y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones, guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas,
Cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. El discurso maestro de Jesucristo, página 102. Disfrutemos este sábado en la presencia del Señor y gocémonos en sus benditas promesas. Bendiciones para todos.